Parashá 48, Shofetim, jueces, Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Y la Haftarah, Isaías 51, 12 al 52, 12. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Ernesto Rosas desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y pues bueno, gracias a nuestro Padre que tenemos esta oportunidad de poder comunicarnos a través de estos medios, de este podcast que cada semana estamos sacando para poder compartir acerca de la Parashá. Y en esta semana nos toca la Parashá 48, Shofetim, que está hablando de los jueces. Y fíjense que hay muchas cosas que debemos comentar y creo que vale la pena reflexionar en esta lectura. Yo te animo a que lo hagas. Si aún no has leído esta porción que nos toca en esta semana, que es Deuteronomio 16 al 18 y el 21 al 9, te animo a que lo hagas. Hay instrucciones para establecer el sistema judicial, un sistema judicial adecuado donde debe estar basado en la justicia. Y pues creo que el mejor sistema judicial que hay sobre la faz de la tierra es el que viene precisamente en la Torá. Y ahí vienen las indicaciones, y uno de los puntos que está marcando aquí Moshe es que debe de ser en equidad, debe de ser en justicia. Ahí es donde vienen ya los principios de lo que se conoce como el Sanedrín. Y bueno, pues ya tendremos una oportunidad de hablar un poquito de una manera sencilla, como tenemos el estilo de Ministro 710, hacerlo sencillo para comprender lo que es el Sanedrín desde lo que la Torá nos enseña. Aquí mismo en el capítulo 16 del 21 al 22 me llama la atención algo que dice no poner árboles cerca del altar. Está hablando de lo que es el templo ahí en Jerusalén y pues esa parte, cuando nosotros vemos una fotografía de lo que fue el segundo templo, incluso el primero y el segundo templo, pues toda esa explanada de los atrios no había ningún árbol. Hoy en día, cuando uno va a la ciudad de Jerusalén y puede ver uno a lo que ahora los musulmanes tienen, esa explanada, lo que está el Domo de la Roca, y en la parte izquierda hay una mezquita. Vemos que hay una cantidad de árboles ahí en una sección. Entonces toda esa zona que realmente es explanada, que ustedes y yo podemos ver ahí en Jerusalén, que actualmente está lo que es la sinagoga, lo que es la mezquita, pues en ese lugar, a ese nivel, pues el templo no estaba más abajo. Si nosotros recordamos que cuando llegaba algún imperio o algún conquistador, por lo general demolían y construían una nueva ciudad. Pero como era costoso mover todos los escombros y las piedras y todo eso, lo que hacían era mejor agarrarlo como cimiento y construir encima. Y así ha habido diferentes ciudades donde están hasta 5, 6, 7 capas que han pasado a través del tiempo. Lo que nosotros vemos ahora de la Jerusalén actual no es la Jerusalén de hace 2000 años. Entonces podemos ver que realmente la Jerusalén de hace 2000 años está bajo tierra. Y ahorita lo que estamos viendo, la explanada que está ahí en Jerusalén, donde están los musulmanes, que han puesto árboles, pues realmente esa área la han profanado, porque aquí la escritura nos muestra que no debe de haber árboles cerca del altar. Es cierto que también no hay ahorita un templo, no lo hay, pero bueno, podemos decir que con respecto a lo que viene aquí en Deuteronomio 16, 21 al 22, esa parte, esa explanada está profanada por los musulmanes y pues han puesto los árboles. Han puesto su centro de adoración a su Dios. Posteriormente vamos al capítulo 17, del 1 al 8. Estamos viendo ahí que hablan de los portales o de las puertas de la ciudad. Y dice que ahí se debe de llevar las personas ante la corte. Cuando habla de las puertas o de los portales de una ciudad, se está refiriendo al corte de justicia,
a los jueces. Por ejemplo, dicen, y lo llevaron a la puerta de la ciudad y después lo apedrearon y lo mataron. Bueno, significa que lo llevaron ante una corte de justicia. En pocas palabras, o en una sola palabra, vamos a decirlo, lo llevaron con los jueces, que ese es el nombre de la parashá de esta semana. Ahora, algo que nosotros tenemos que identificar es esto. Por ejemplo, están hablando el caso de una persona que había cometido el pecado de idolatría, había adorado otro dios, otro ídolo, pero entonces si lo descubrían y había de 2 o más testigos, 2, 3, 4, 5 testigos, más de 2 testigos, entonces lo tenían que denunciar y llevarlo ante los jueces. Y pues deben de hacer una buena investigación, y si resultaba culpable esa persona o esas personas, dependiendo si eran 1, 2 o más, pues tenían que morir apedreados. Una de las cosas que aquí nosotros tenemos que ver es si era una sola persona la que estaba cometiendo el pecado de idolatría, estaba adorando otros dioses, algo que estaba prohibido, y los 2, 3 testigos coincidían, entonces pues apedreaban a una sola persona, o sea, la que era culpable. Aquí sí se puede apedrear una sola persona, pero también la misma Torá nos está mostrando que cuando hay casos de adulterio, pues deben de llevar a las 2 personas, y si salen culpables, los testigos aprueban que estaban cometiendo ese pecado de adulterio, entonces deben de ser apedreadas esas 2 personas. Yo creo que aquí es relevante que nosotros veamos, por ejemplo, en el caso de Yeshua, cuando le llevaron a la mujer que estaba en adulterio o estaba adulterando, las personas, supuestamente los testigos, lo llevaron ante el Mashiach y le dijeron pues que decía la Torá, y pues ellos estaban esperando que fuera apedreada esa persona, la mujer. Nada más trajeron a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? Y la Torá nos muestra que cuando hay casos de adulterio y se llevan ante los jueces, por decirlo así, no se puede apedrear a una sola persona. Por decir, llevaron a la mujer, ¿no? Pues mátenla, apedréenla hasta que muera. No, tienen que llevarse a las 2 personas, tanto al hombre como la mujer, y después de pasar sobre ese tribunal, sobre los jueces, pues se dictamina que debe morir. Y pues ahí, en este caso, fíjense cómo en el caso de Yeshua, cuando le llevaron a la mujer adúltera, que lo estaban probando, para empezar, Yeshua no era parte del Sanedrín, no era parte de ese, ¿cómo podríamos llamarle? Lo que es ese sistema judicial, ¿ok? O el tribunal de justicia que estaba en Israel, que estaba a cargo o está a cargo de los sacerdotes, porque eso es vigente, aunque no tenemos templo, aunque no tenemos un Sanedrín en función, eso solamente le toca a ellos. Sin embargo, Yeshua no emitió un juicio en cuanto a lo que tenían que hacer de pues apedréenla, es culpable. Simplemente dijo, bueno, pues el que es libre de culpa que tire su primer piedra. No estaba emitiendo un juicio en contra de la mujer, sino dijo, bueno, si ustedes creen que hay que apedrearla, ahora sí, el que esté libre de culpas, adelante. Jesús o Yeshua, más bien Yeshua, a Jesús también algunas personas así le llaman, Yeshua conocía Torah, entonces los que deben de empezar a apedrear a las personas deben de ser los testigos. Si se encontró culpable, ya sea en el caso de idolatría o en el caso de adulterio, los testigos tendrían que empezar a tirar sus primeras piedras. Por eso Yeshua dijo, si estás libre de culpas, pues empiecen a apedrear. Y bueno, seguimos adelante. Ahí mismo estamos viendo que pues el soborno nos está mostrando que el soborno no es bueno, porque el soborno trae ceguera a los jueces, a los sabios, a los expertos que están ahí trabajando en la cuestión de justicia. Entonces dice que no debe aceptarse ningún soborno. Hoy en día pues, podemos ver que en cualquier país, vamos a hablar de cualquier país sobre la faz de la tierra, pues están luchando todos contra la corrupción. Hay países donde la corrupción está más desarrollada, hay otras que no. Yo creo que el soborno, la corrupción está todo relacionado,
Y es parte de ese pecado que está en función, que es las hijas del pecado, como lo muestra Génesis 6, nos está hablando de tres resultados del pecado, que está hablando de la corrupción, que está hablando de la perversión y de la violencia. Y pues si usted se da cuenta, hoy en día vemos esos tres resultados del pecado. Corrupción lo vemos, yo estoy en México y pues quiero decirles que México es un país corrupto, hay mucha violencia también y también hay perversión. Y bueno, seguimos hablando acá, entonces luego viene la pena de muerte. Por supuesto, es lo mismo debe de haber de 2, 3 testigos que deben confirmar el pecado de esa persona, y los testigos van a ser los primeros en tirar las piedras. Entonces la pena de muerte, la Torá lo menciona para que la gente pueda tomar conciencia y pues que la piense 2 veces antes de pecar. Hay países que donde existe la pena de muerte, allá en el Medio Oriente, y no recuerdo si fue en China o en Corea, donde también hay pena de muerte para los políticos corruptos, políticos que robaron al pueblo. Imagínate si eso fuera posible en nuestro país, hablando de México, pues yo no sé si nos quedaríamos sin políticos, pero bueno, no nos toca, en México no hay un Sanedrín para poder hacer eso. Y bueno, seguimos adelante. Yo creo que esta de la cuestión de la pena de muerte, en México se ha intentado que haya pena de muerte con los secuestradores, que haya pena de muerte con ciertas personas asesinas, en fin. En Estados Unidos, creo que si no me equivoco es en Texas, ahí existe la pena de muerte. De hecho ahí es donde más casos con penas de muerte han existido, y Ted Bundy, bueno, hay muchos mexicanos lamentablemente han pasado por la pena de muerte. Y pues bueno, esto es real. La escritura nos habla entonces de donde hay 2, 3 testigos pueden y que están confirmando que esa persona pecó de acuerdo a las escrituras, entonces hay pena de muerte. Entonces vemos aquí también en el capítulo 17, 8 al 13, que está el Supremo Tribunal, el Sanedrín, que contaba 71 miembros. El Sanedrín, ahora sí que el más importante, 71 miembros, que ellos eran sacerdotes y levitas. O sea, este Sanedrín, este grupo supremo del tribunal, estaba compuesto entre sacerdotes y levitas. Entonces dice en el versículo 13, cuando habla de 17:13, todo el pueblo sabrá. Cuando se metía algún juicio y decía todo el pueblo va a saberlo, todo el pueblo sabrá o debe de enterarse, se estaba refiriendo cuando el pueblo de Israel, que estaba en la dispersión, en la diáspora, y estaba todo lo que es Israel y aparte de otros lugares donde estaban los israelitas, tenían que subir a Jerusalén. Entonces viajaban y venían hasta Israel, hasta Jerusalén, las fiestas de peregrinación que conocemos como la Pesach, Shavuot y Sukkot, que son fiestas donde viene una gran multitud de israelitas, subían a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Entonces a eso se refiere cuando leemos el versículo 13 del capítulo 17, todo el pueblo lo sabrá. O sea, cuando se emitía algún juicio, cuando se emitía algún decreto como Sanedrín para el bien del pueblo, en las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las fiestas de peregrinación, como lo dije hace un momento, mucha gente subía, miles de personas subían. Entonces ahí es cuando se leía o se decía lo que habían acordado. Bien, luego viene una parte que me llama la atención, que son los consejos para los monarcas, para los reyes. Y pues bueno, estamos viendo aquí en el capítulo 17, 14 al 20, pues que él habla de 3 cosas: caballos, el dinero y las esposas. Cuando hablamos de caballo, pues estaba pues de una manera mostrando parte de su poderío, y aquí se estableció en la Torá que pues en cuanto a los caballos, pues solamente los que necesitara, ahora sí que la cantidad de caballos iban a tener los reyes, la cantidad que se iba a necesitar o requerir en su gobierno. No era como de acumular.
y pues de alguna manera Yahweh había mostrado que no regresaran a Egipto, porque Egipto en aquel tiempo que estamos hablando en los tiempos de Moshe, en los tiempos que Israel salió de Egipto, que estaban en el desierto, pues Egipto era una de las potencias en el área equina, en el área de caballos. Entonces se estaba que no regresaran otra vez a Egipto. Y pues bueno, posteriormente podemos ir viendo que Salomón lamentablemente pues no hizo caso a esto. También estamos viendo lo que es la plata, el oro, también que tuvieran lo necesario para mantener la estructura de gobierno. O sea, simplemente vas a tener lo que necesites. Yo creo que esta es una parte que nosotros también debemos aprender y debemos comprender de lo que se necesite. Esto me llamó la atención cuando lo estaba yo leyendo, estuve meditando en cuanto a los caballos, en cuanto a la plata y el oro. Dice que debes de tener o debes de usar lo necesario para mantener la estructura de gobierno, solamente lo necesario. Y bueno, aquí estamos viendo algo interesante también y habla de las esposas. Según los sabios que han estudiado, hacen un comentario muy importante aquí que dice que debe de ser hasta 18 según la cultura del Medio Oriente. Yo quiero que observemos algo. Y cuando está hablando de las esposas, estaba permitido en ese tiempo la poligamia. Los tiempos han ido cambiando, los lugares son diferentes, las culturas son diferentes. Y ahorita cuando estábamos mencionando y que los sabios estaban diciendo que el rey podía tener hasta 18 esposas, no más, David dice que tenía 6 esposas. Cuando vino el profeta Natán y habló con él, ya ven que tuvo una situación con una que cometió adulterio, y una de las cosas que el profeta Natán le dijo a David fue que dice, si son pocas, incrementaré para ti tantas y tantas. Y aquí cuando dice tantas y tantas, pues bueno, si en ese momento así los sabios lo interpretan, y pues bueno, vale la pena observar lo que dicen ellos. Dice, si dice tantas, si ya tenía 6, pues cada tanta significa 6. Si para ti quieres tantas y tantas, entonces está hablando de 6 más 6 más 6 que ya tenía, pues suman 18. Por eso se dice que un rey podría tener hasta 18 mujeres, esposas. Sin embargo, vemos que Salomón pues no tuvo ni 6, ni tuvo 12, ni tuvo 18. ¿Ok? Tuvo muchísimas esposas, más de 500. Imagínate, 500 esposas y concubinas. Si con una, o sea, con una no. Ahora sí que tenemos que concentrarnos, atender, amar y cuidar y todo con una, y no es fácil hacerlo. Ahora imagínate con 500. Y lo peor, 500 suegras, más de 500 suegras, 1000 suegras, imagínate. Dios mío. Bueno, pues vemos acá entonces que Salomón pues no tomó en cuenta este punto. Fue una de las áreas débiles que tenía Salomón, el área de la mujer. Fue un hombre que le gustaban las mujeres y casi como de colección. También vemos aquí en el capítulo 18 del 9 al 13 dice que no imites las costumbres abominables de las naciones. No imites las costumbres abominables de las naciones, como la brujería, hechicería, consultar a los muertos, espiritismo, servir como una persona, como un medio, o sea, prestarte para ser medium, adivinación y todo lo que se refiere al ocultismo. Vemos que en cada país hay ciertas costumbres, ciertas cosas que se practican en diferentes países. África es uno de los países donde hay mucho ocultismo, donde ese ocultismo se trasladó a Cuba, se trasladó por decir así, a Brasil. Por supuesto que también tenemos de la influencia de tanto de Brasil como de Cuba. Estoy hablando de estos dos países importantes en esta área porque
Por ejemplo, la santería, pues en Cuba es algo pues fuertísimo, entre otras costumbres satánicas que practican, pero también en Brasil tienen lo que es la macumba y no sé qué tantas más prácticas demoníacas, satanistas que hacen allá en Brasil. Entonces aquí algo que nuestro Padre Santo nos está mostrando, dice, no imites las costumbres abominables de las naciones. Y yo creo que no nada más debemos enfocarnos a lo que son las abominaciones de prácticas satánicas, ocultistas, sino también prácticas de fiestas paganas. Por decir, una fiesta pagana que yo te invito que investigues acerca de la Navidad, cuál es el inicio, cómo se empezó, por qué se decretó en Nicea, el emperador Constantino decretó la Navidad y cuál es el trasfondo de esto. Y vemos que realmente santificaron, entre comillas, vamos a decirlo así, cristianizaron una costumbre pagana de orgías, de asesinatos de niños, de sacrificios de niños, en fin. Y todo eso pues, ¿cómo le llamamos? Lo transformaron y le cambiaron el nombre a lo que es la Navidad y pues se enfocaron a lo que es el nacimiento de Yeshua en diciembre, que quiero decirte que no fue en el mes de diciembre, fue en las fiestas de Sukkot. A veces dice, oye, pero exactamente qué día fue. Mira, el día, no podríamos decirse el día 15 del séptimo mes del calendario bíblico, pero realmente pues vamos a pensar, esta fiesta son 7 días, en alguno de esos días nació. Entonces no es tan relevante qué día y a qué hora. Lo importante es que nació nuestro Mesías, pero quiero decirte, no nació en diciembre. Esa es una fiesta pagana. Te reafirmo, nació en la fiesta de Sukkot. Entonces, fiestas paganas donde el trasfondo es, pues, ahora sí que es de idolatría, de adoraciones de demonios, como es la fiesta Juno o lo que es Año Nuevo, que es una fiesta que también en Roma es bastante fuerte. Todo eso se adaptó al cristianismo y es lo que hoy en día vemos que el cristianismo está practicando. Lamentablemente por no investigar, por eso yo siempre te pido que investigues, que examines y verifiques todo lo que nosotros enseñamos aquí en Ministerio 710 para que realmente verifiques si es cierto lo que te decimos. Ahora, todas estas fiestas paganas que te estoy hablando, el San Valentín, también hay que ver trasfondo satánico que viene desde Babilonia, todo esto, entre otras fiestas, no se diga Halloween, no se diga el Día de Muertos, en fin, todas estas fiestas paganas que tienen un trasfondo satánico, está prohibido. Nuestro Padre Santo no quiere que imitemos nada de estas fiestas. Me ha tocado ver algunos videos de congregaciones donde imitan estas fiestas, hacen cosas de disfraces precisamente en la congregación. Por decir, el Halloween a finales de octubre tienen que se reparten dulces, que se disfrazan. Entonces he visto congregaciones cristianas donde para que la gente no se vaya a hacer esas cosas, prefieren hacerlo en su congregación y se disfrazan, hacen fiesta, pues están imitando costumbres paganas. Entonces por aquí, cuando estamos leyendo Deuteronomio 18, 9 al 13, nos está mostrando que más bien nuestro Padre nos está diciendo una orden: no imites las costumbres abominables de las naciones. A mí me impresiona cómo es que es más fácil en el cristianismo pueden imitar estas costumbres paganas y practicarlas, y cuando uno celebra las fiestas de nuestro Padre, las 7 fiestas que vienen en Levítico 23, nos critican, nos marginan y nos dicen, se burlan. Bueno, pues de mí, los pastores se han burlado de mí y me dicen de cosas, se burlan, y digo, bueno, si se burlan porque uno obedece los mandamientos, porque uno hace cosas bíblicas de manera bíblica, y pues yo al menos, yo no les estoy, cada vez que me encuentro y los saludo y les doy la mano, hola, ¿cómo estás? Y un saludo sincero, nunca les estoy burlándome de sus prácticas paganas que hacen. Yo me concreto mejor a orar por ellos. Sin embargo, fíjense cómo la gente es más fácil practicar lo pagano, lo sucio,
lo impuro, que hacer lo que nuestro Padre Santo quiere que hagamos. Entonces, si tú ya estás celebrando las fiestas de nuestro Padre que vienen en Levítico 23, sigue adelante, aunque se burlen de ti, aunque te digan de cosas o te dejen de hablar, tú sigue honrando al Rey del universo, nuestro Padre Santo. Cuando se practican todas estas costumbres paganas, se está quebrantando la integridad ante Yahweh. Nuestra integridad es quebrantada. Entonces, si tú lees ahí en capítulo 18, 9 al 13, nos está mostrando que practicar todas estas cosas paganas quebranta nuestra integridad. Ahora, viene una parte del capítulo 18, 14 al 22, que habla de los profetas. Y fíjense que una vez más viene el tema de los profetas. Hemos estado hablando en las últimas enseñanzas acerca de esto, de los falsos profetas. Los falsos profetas siempre han existido. Entonces, aquí nuestro Padre nos está poniendo una de las cosas que nosotros debemos observar y que debemos pues tener cuidado y poner mucha atención con respecto a los profetas. Vuelvo a repetirle, como les decía anteriormente, estamos en una etapa donde hay una profetitis muy fuerte. Ya cualquier persona se dice profeta. Yo no sé quién ¿cómo le podríamos llamar? Los unge como profetas o les da ese ministerio. Y el profeta fulano y el profeta, mira, la escritura es muy clara. Si ese profeta no te encausa o no te lleva a lo que es la obediencia a la Torá, a los mandamientos del Padre, es un falso profeta. Todos los profetas hebreos que nosotros vemos aquí en las escrituras, conocido como Antiguo Testamento, que está mal dicho, pero bueno, así se conoce popularmente, vamos a decir el Antiguo Pacto o el Tanaj o las escrituras hebreas, vamos a comprenderlo de esa forma. Todos los profetas de las escrituras hebreas nos están mostrando, siempre nos señalaban que regresáramos, que hiciéramos teshuvá, que regresáramos al Padre, que regresáramos a la Torá, a la obediencia, porque eran profetas enviados por el Padre. Pero aquí en el capítulo 18 nos está mostrando características que debemos tomar en cuenta. Características donde dice: cuando hayas entrado en la tierra de Yahweh, tu Dios te ha entregado, y tomes posesión de ellas, y hables y digas: constituiré reyes sobre mí como las naciones que están a mi alrededor. Dice: podrás constituir un rey sobre ti, el que Yahweh tu Dios elija, lo constituirás. No, estoy en el 17, disculpen, estoy leyendo equivocadamente. Es capítulo 18, 14. Ya decía yo, como que no tiene relación. 18:14, porque esas naciones de las cuales vas a tomar posesión escuchan a los espíritus familiares y a los adivinos. Dice: pero a ti Yahweh tu Dios no te lo ha permitido hacer. Yahweh tu Dios te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharán, según lo que pediste ante Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no escucharé más la voz de Yahweh tu Dios, ni veré más a este gran fuego para no morir. Yahweh me dijo: está bien todo lo que han dicho, les levantaré un profeta. Chequen el versículo 18, les levantaré un profeta de en medio de tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará como tú todo lo que yo te mande. Ahora, yo quiero que vean aquí algo interesante. Dice: yo levantaré un profeta como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y aquí está, en la pechita está marcado con rojo, que es una parte profética. Se está refiriendo a Yeshua. Y Yeshua, fíjense cómo Yeshua fue levantado por nuestro Padre, fue enviado con una misión para lo que es la redención, pero estuvo como profeta antes de morir en el madero. Él estuvo hablándole al pueblo, estuvo hablando de la Torá, estuvo encauzando al pueblo que hiciera teshuvá, que regresara a la Torá, que se reconciliara con el Padre y que se sometiera a sus mandamientos como debería de ser, porque Israel se había alejado. Entonces vemos que Yeshua habló
de parte de nuestro Padre. Habló las palabras del Padre porque nuestro Padre puso su Torah. Dice, aquí quiero remarcar, dice el versículo 18, levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca. Ahora, ¿cuál es la palabra de Yahweh? La Torah. Entonces los profetas que eran sacerdotes conocían la Torah y la enseñaban al pueblo. Entonces el profeta siempre va a apuntar hacia la Torah. El profeta siempre va a hablar de la Torah, va a honrar la Torah, va a defenderla, va a defender el honor de la Torah. Pero hay algo que me llama la atención y quiero que observen ustedes en el versículo 19. Dice, bueno, 18 termino y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Versículo 19 del capítulo 18 de Deuteronomio. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Aquí esto, si no le has puesto atención, por favor, pónsela. Aquí está hablando que Yahweh pone las palabras en la boca del profeta y estamos hablando específicamente de Yeshua HaMashiach. Yeshua no vino a decirnos nuevos mandamientos, Yeshua no vino a establecer una nueva creencia. Yeshua vino a restaurar la conexión con el Padre Santo, que se había roto por la idolatría, por la religiosidad o por la interpretación legalista de la Torah, que viene siendo los takanot o las leyes rabínicas, leyes humanas que dice Isaías 26. Entonces, yo creo que nosotros debemos comprender esta parte. Y dice, yo voy a pedir cuentas. Si tú no haces caso de lo que el profeta ha dicho, yo te voy a pedir cuentas. Ahora, si nosotros no hacemos caso de lo que Yeshua vino a decirnos, ¿qué nos vino a decir? Mateo 23, 1 al 3, nos dijo, obedece la Torah. Porque dice, todo lo que se diga ahí en la silla de Moisés, obedece. ¿Qué se dice en la silla de Moisés? Se lee la Torah. Dice, todo lo que diga Moisés ahí, obedécelo. Todo lo que es la Torah, obedécelo. No hagas como los religiosos, los intérpretes de la ley, los saduceos, fariseos, que nada más lo dicen, pero no lo están obedeciendo. Ahora, esto creo que es relevante que nosotros lo veamos, porque si Yeshua dio esa orden, entonces es importante. Ahora vamos con respecto a este versículo, dice, yo te voy a pedir cuenta de lo que Yeshua, mi profeta, mi hijo, haya dicho, y si tú no obedeces lo que él dijo, de que debes obedecer la Torah, entonces yo te voy a pedir cuentas. ¿Dónde viene esto? Viene en Juan 12, 47 al 50. Voy a repetirlo, Juan 12, 47 al 50. Dice, y al que escucha mis palabras, ahora, está hablando Yeshua. ¿Qué palabras son? Torah, con referencia a Deuteronomio 18, 19. El que escucha mis palabras y no las guarda, significa las obedece, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final. Es decir, cuando el Padre llame a juicio a todos y saque los libros de las palabras, los libros de obediencia, libros de acciones y el libro de la vida eterna. Entonces dice, en el día final, lo condenará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que si su mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me lo ha dicho mi Padre. Entonces fíjense que en la enseñanza que di hace poquito sobre la vida eterna, que te recomiendo que lo escuches ahí en YouTube. En YouTube puedes buscar, en el buscador de YouTube, pon Ministerio 710. O simplemente en Google. Si tú pones Google ahí y le preguntas en Google Ministerio 710,
separado, ministerios, espacios 710, te va a dar todo lo que es de Ministerio 710, el Blogger, YouTube, iVoox, en fin, todo. Entonces ahí busca la enseñanza de la vida eterna. Se pierde la vida eterna, bueno, pues ahí lo vas a descubrir. Pero aquí lo que te quiero remarcar en Juan 12, 47 al 50, con relación a Deuteronomio 18, 19, nuestro Padre Santo nos va a pedir cuentas de las palabras que dijo nuestro rabino, nuestro santo maestro, nuestro Mashiach, Yeshua, que él vino como un profeta enviado por Dios para hablarnos de la Torah. Habló Torah, nos ordenó obedecerla. Yeshua no nos va a juzgar en esa parte, eso le corresponde a nuestro Padre. Ahora tenemos las instrucciones para la guerra. En el capítulo 20, del 8 al 9, dice que no deben participar personas que tienen miedo o si están desanimados, porque pues estas partes emocionales del miedo y de lo que es desánimo, pues eso es una emoción contagiosa. Si tú te juntas con personas que son miedosas constantemente o siempre están hablando con miedo y sus expresiones son de miedo y miedo y miedo, pues eso te va a contagiar, eso se transmite. Ahora, lamentablemente, cuando los padres tienen esa mentalidad de miedo, como lo estuvimos hablando en las fortalezas, en la enseñanza que acabo de dar de la iniquidad, la número 4, la clase número 4, o la enseñanza número 4, te recomiendo igual que la veas. Estuve hablando de las fortalezas y una de esas fortalezas hablé del miedo. Entonces, imagínate los padres, si tienen esa fortaleza en su mente y son sus expresiones de miedo, y ahora qué va a pasar, y que el cambio de gobierno, y que no sé cuánto, y que aquí, que allá, expresiones de miedo, y eso te lleva a un desánimo. Por supuesto que los hijos aprenden esa estructura mental también. Y por eso decía, si hay gente que tiene miedo, aquí en lo que es Deuteronomio 20, al 8 al 9, si hay gente que tiene miedo, por favor no vayan al equipo de guerra, no vayan con los soldados, ¿sí? Porque de por sí a veces en la batalla hay soldados que están desertando, pues con más razón, una cantidad más fuerte puede haber de desertores en el campo de batalla. Por eso los jefes de los soldados, los jefes de cada grupo de militantes, de soldados, tenían esa misión de motivar a sus soldados para ir a la guerra. O sea que no nada más eran jefes, sino también eran motivadores. Vemos a ese mismo capítulo 20, 19 al 20, que pues podrás derribar los árboles que no te dan fruto. O sea, si no son de alimento, que te vaya a dar alimento, pues puedes derribarlos. Pero si son de alimento, pues que si te está dando fruto, pues no lo derribes, porque eso pues parte de tu sustento. Pero aquí hay algo interesante. Nosotros, como seres humanos, la Escritura nos muestra que también nuestro Padre nos ve en esa analogía como árboles, nos compara como como los árboles, y a Israel lo ve como un árbol, el árbol del olivo lo ve como una higuera. Y vemos una parábola que Yeshua HaMashiach nos muestra en Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9 nos está diciendo la parábola de la higuera. Dice que llegó el dueño y pues estaba ahí su trabajador, el labrador estaba ahí pues trabajando. Y pues viene y dice, oye, ya van 3 años que quiero disfrutar un fruto de esta higuera y nada, o sea, no da nada, absolutamente nada. Yo quiero que la cortes. Pero el trabajador le dice al dueño, le dice, patrón, pues deme la oportunidad de, pues, cavar alrededor de este árbol y ver si hay gusanos, a ver qué hay, y limpiarlo y echarle abono. Y si después, el próximo año, y dele un año más, si el próximo año no da fruto, entonces ya lo vamos a cortar. Pues el patrón dijo, bueno, está bien, me parece bien tu propuesta, vamos a darle un año de chance, de oportunidad. Y pues bueno, esta historia, si nosotros vemos el contexto de aquí, de lo que estamos leyendo, de esta parábola de Lucas 13, 6 al 9, vemos el contexto en ese mismo capítulo 13, del 1 al 5, que el tema es del arrepentimiento.
Y fíjense cómo después de estar hablando del arrepentimiento en esos 5 versículos, lo conecta con esta parábola de una higuera que no daba fruto. Entonces tenemos que ver si esta persona, vamos a hablar de la higuera, que es una persona, no está dando fruto. Estamos tocando un tema con el contexto de arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, es relevante para dar fruto. Una de las cosas que nuestro Padre está esperando es fruto de arrepentimiento, como el Rab Shaul lo menciona en el libro de los Hechos, se menciona en los Evangelios. O sea, debe haber, de hecho Juan el Inmersor o Juan el Bautista, él hablaba de que el pueblo tenía que dar fruto de arrepentimiento, no lo estaba dando. Entonces, en este punto nosotros estamos viendo que el hecho de que esta higuera llevaba 3 años y no estaba dando fruto, pues debemos considerar, la persona se está arrepintiendo o sigue necio en sus cosas, no quiere entender, no quiere comprender que se equivocó y no está dando fruto, no está cambiando. Yo creo que aquí debemos reflexionar el tema del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, de hacer teshuvá, de dar la espalda al pecado y dirigirnos al Padre, reconciliarnos con Él y mostrar nuestro arrepentimiento con buenas obras. Ese es uno de los problemas que yo he visto en el matrimonio, cuando los matrimonios he escuchado en la consejería por tantos años, que se arrepiente el marido o la mujer, cualquiera de los dos en alguna situación, pero después de un tiempo vuelve a lo mismo y vuelve a hacer las cosas que estaba haciendo. Realmente no hubo un verdadero arrepentimiento. Y algo que aquí nos está mostrando, dice, si no hay un arrepentimiento, si no hay fruto de arrepentimiento constante y firme, entonces pues ese árbol tiene que cortarse. Cuando yo veo casos de matrimonios que el marido o la mujer o los dos no están dando fruto de arrepentimiento permanente, porque para que pueda ser permanente tiene que haber un arrepentimiento genuino y sincero. Escucha lo que te estoy diciendo. Debe de haber un arrepentimiento genuino y sincero, profundo, que realmente está arrepentido, que pueda llegar a su esposa y le diga, ¿sabes qué? Me duele haberte fallado, me duele haberte dicho esta situación y estoy arrepentido, por favor, perdóname y dame la oportunidad de demostrarte mi arrepentimiento con obras, buenas obras. Me comprometo a cambiar, me comprometo a dejar esa situación que estaba haciendo mal, me comprometo a no volver a decir esto, me comprometo a no volver a hacer aquello. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona se va a comprometer y la persona va a valer su palabra en ese punto. Pero cuando no hay un arrepentimiento genuino, que simplemente solo quiere apaciguar el momento de esas aguas turbulentas que hay en ese momento, en ese caos que hay en ese momento, entonces aparentemente hace un cambio, pero no es cierto, porque su corazón no ha cambiado. Entonces, si su corazón no ha cambiado, significa que te va a mostrar ciertos cambios, como que está cambiando, ya no está haciendo lo de antes, pero después de un tiempo, y a veces al otro día pasa, que vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en un matrimonio cuando no hay fruto, cuando no hay buenas obras, cuando no hay fruto de arrepentimiento? Pues bueno, ese árbol se corta. Si nosotros pensáramos que ese árbol se llama matrimonio, yo quiero decirte que ese matrimonio se corta. ¿Qué significa? Termina en el divorcio, termina por cerrarse el caso, por terminar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay fruto. El fruto de arrepentimiento te habla de cambios permanentes. Entonces, si eso lo aplicamos de esa manera en el matrimonio, ahora imagínate en nuestra vida personal, si nosotros no estamos demostrándole a nuestro Padre Santo que realmente estamos arrepentidos, que realmente estamos comprometidos a no volver a pecar en esa situación. Entonces, si no hay un cambio permanente, si se sigue pecando en lo mismo, entonces ese árbol será cortado. ¿Y qué relación tiene con todo lo que estamos hablando en el día final?
En el día final, cuando se saque los libros de las obras, se saquen los libros de las palabras, los libros aún, no sé, porque la escritura en Apocalipsis solamente está hablando de libros, pero pues me atrevo a pensar, a especular, que está el libro de la vida eterna, que ese sí lo menciona, pero pues también está el libro de las obras, pero también el libro de los pensamientos. Yo pienso que todo eso debe de estar ahí. Vamos a ser juzgados todo lo que hagamos por nuestras obras, ¿ok? Y acuérdense que una obra todo empieza en un pensamiento. Como decía Yeshua, si tú ves a una mujer, aunque digas yo no me acosté con ella, no tuve sexo con ella, pero si la viste y la codiciaste y la deseaste, entonces ya eso es un pecado. ¿Por qué? Porque ya fue un pecado que se concibió en la mente. Y bien, el buen árbol pues siempre va a dar un buen fruto. Sin embargo, el que es un mal árbol pues no puedes esperar algo bueno. Y los árboles malos serán cortados. ¿Ok? Si no hay fruto, es decir, buenas obras, todo árbol será cortado. Y pues sin Torah no es posible dar buenas obras, no es posible dar frutos. Si no tenemos Torah, si no estamos obedeciendo la Torah, ¿cómo voy a poder hacer o tener buenos frutos? No se puede. Yo necesito la Torah, yo necesito obedecer la Torah, como dice en 2 Timoteo, cuando le dijo el Rab Shaul a su hijo espiritual, a su discípulo, le estaba diciendo que toda escritura es buena para redarguir, enseñar, disciplinar, y al final dice, para toda buena obra. Y toda escritura en ese contexto de histórico, en ese momento, se estaba refiriendo a lo que es el Tanaj o a lo que es el antiguo pacto, las escrituras hebreas. Bien, mis queridos, pues esta es la parte que hemos estado, pues la parte que he estado resaltando en esta ocasión. Tenemos la Haftarah, que es Isaías 51, 12 al 52, 12, y dice, hay salvación para todo Israel en el tiempo de la ira de nuestro Elohim. Pero algo que me llama la atención es, despierta, 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 levántate, revístete de poder. Y yo creo que esta parte debemos poner mucha atención. Despierta. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando dice despierta, le está diciendo, regresa al camino de la Torah. Regresa al camino de la Torah, porque ya viene el tiempo de la resurrección de los justos, ya viene el tiempo donde Israel saldrá por completo de esa diáspora, todo el pueblo de Israel regresaremos de ese exilio, regresaremos a Israel cuando nuestro Mashiach venga y ponga su pie en el Monte de los Olivos, entonces seremos llevados a ese lugar, entonces habrá tranquilidad al final de ese exilio en el milenio del Mashiach. Entonces cuando está diciendo despierta, despierta, regresa, en el hebraísmo lo que están diciendo ahí es regresa al camino de la Torah. ¿Te das cuenta cómo los profetas siempre están enfocados a lo que es el camino de la Torah? Entonces cuando está hablando de despierta, despierta, está tú que duermes, como lo dijo el Rab Shaul, está hablando de ese despertar también de los muertos, despertar de los justos, de despertar de Israel, por decir, en este momento, Israel en cuanto a la profecía de los huesos secos, ya los huesos ya no están secos, ya los huesos tienen carne. ¿Por qué? Porque ya Israel regresó a la tierra santa, a nuestra tierra, ya está ahí viviendo, legalmente es su tierra, con bastantes problemas porque todavía, aunque Israel está en su tierra, vive todavía en un exilio en su propia tierra. Hay un exilio en su propia tierra y aquí lo que nos está mostrando el profeta es de que se va a acabar ese exilio y que dice, pero algo que me llama la atención, dice, despierta, despierta Israel. Regresa a la Torah. Quiero decirte que no todos los israelitas están obedeciendo la Torah, lamentablemente. No todos celebran fiestas, no todos guardan el Shabbat. Hay israelitas que están pues en pecado, viviendo en pecado, aún viviendo ahí en Israel. Entonces hay un mensaje tanto para los israelitas
de sangre, y también para el pueblo de Israel que hemos sido injertados por medio de nuestro Mashiach, que ahora somos Israel. Esta palabra también es para nosotros. Despierta, despierta. Y si de alguna manera tú has empezado a celebrar las fiestas del Shabbat y como que te has enfriado y que te has alejado, ya no estás celebrando bien las fiestas, ya no estás comiendo limpio, yo quiero decirte, y escúchame por favor, te lo digo de parte de nuestro Padre Santo: despierta, despierta, regresa a la Torah, regresa a obedecer, reconcíliate con el Padre hoy que es el tiempo, reconcíliate por medio de nuestro Mesías Yeshua. Ponte en paz con Él, porque nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Entonces yo te animo, despierta, despierta, regresemos a la Torah, regresemos al camino antiguo, a la senda antigua, y mantengámonos obedeciendo, porque viene el tiempo en que el mundo será sacudido, será puesto a prueba. Y solamente los que están obedeciendo los mandamientos del Padre y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua son los que van a prevalecer en ese tiempo, serán guardados, como dice Apocalipsis 3, como dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 14. Entonces, mis amados, despierta. Mantengámonos en obediencia, mantengámonos guardando la palabra en nuestro corazón cada día, honrando a nuestro Rey. Bueno, mis queridos, pues termino diciendo esta palabra: despierta, despierta y vístete de poder. Aleluya. Bueno, queridos amigos, pues esta es la palabra que hemos meditado juntos, que hemos reflexionado juntos. Ruego a mi Padre que te haya hablado algo, y yo estoy seguro que si no has leído todavía esta porción de la Parashá, hazlo, por favor, hazlo, dedícale ese tiempo de esa lectura. Es Deuteronomio 16, 18 hasta el 21, 9, y la Haftará de Isaías 51, 12 al 52, 12. Es la Parashá 48, te animo a que lo hagas, léelo y vas a encontrar mucha riqueza. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Torah. Es rica y siempre que la estamos leyendo y meditando, a nuestro paladar es dulce, más dulce que la miel. Padre Santo, te ruego que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos sobre toda la faz de la tierra, de tu congregación que se llama Israel, que estamos en la dispersión. Que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, y Padre Santo, que llegue a las personas que aún todavía no están en esta senda antigua, sino han hecho Teshuvah. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu traiga convicción de pecado, de juicio, y que ellos puedan regresar a ti, reconciliarse, ponerse en paz contigo y someterse a tus mandamientos. Padre Santo, gracias por toda tu congregación a nivel mundial, por todo Israel. Bendecimos a las 12 tribus de Israel que están dispersas sobre la faz de la tierra. Padre Santo, gracias. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Queridos amigos, gracias a nuestro Padre, tenemos la oportunidad de celebrar un Shabbat más. Estamos en el año 2018, estamos en el mes de Elul, estamos meditando en el Salmo 27, y pues también te animo que también leas el Salmo 37, el 27 y el 37. Bueno, pues sigamos preparándonos para las fiestas de otoño, para Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Son fiestas de las finales de este año, y pues ya comenzaremos un nuevo año, el nuevo año bíblico, y pues gracias a nuestro Padre que lo podemos hacer, que nos permita llegar a estas fiestas y celebrarlo. Pues bueno, yo me voy a despedir y vamos a poner la música de lo que es Shema Israel cantado. Está hermoso. Yo te animo a que te lo aprendas y lo cantes cada día. Recuerda que en la mañana nos despertamos diciendo el Shema, y cuando nos vamos a dormir, nos acostamos diciendo el Shema también. Que esto sea una realidad en nuestras vidas.
Les mando un fuerte abrazo. Yo soy su amigo Ernesto Rosas desde Pachuca, Hidalgo, México. Y recuerda, no creas nada de lo que estamos enseñando en Ministerio 710. Por favor, investiga, examínalo y verifícalo todo con las escrituras en su contexto hebreo histórico. Bien, Shabbat Shalom. Let's sing it out. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Sing that again. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Let's sing that again. Front lights up. Shema Yisrael, oh Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, oh Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto le'olam, le'olam va'ed. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto le'olam, le'olam va'ed. Let's hear all the ladies sing this. Shema Yisrael. And all the men with me. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim. Everybody, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto le'olam, le'olam va'ed. 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 One more time. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael, Shema Yisrael.